muy por encima del vasto y esmeralda expansión de la jungla africana, donde la civilización no era más que un susurro contra el coro ensordecedor de la naturaleza, la muerte llegó. No con la sutileza de veneno en una taza de té o el sigilo de una daga en la oscuridad del pequeño serpone por Malsiburoz, pero con un gemido de metal y una caída libre en el olvido. Y la señorita Agatha Marple, que se había desarrollado muchos misterios, estaba a punto de encontrarse en el centro de una otra persona. A la señorita Marple no le importaban los viajes aéreos. Los trenes fueron civilizados. Un tren permitió que uno se sentara cómodamente, observara, escuchara. Un tren no desafió las leyes de la naturaleza arrojándose al cielo con una confianza alarmante, ni requirió que uno coloque su vida completamente en manos de un hombre sentado detrás de una variedad incomprensible de palancas, diales e interruptores. No, un tren era sensato, y sin embargo, aquí estaba, altas por encima del desierto indómito, encerrado en un artilugio plateado que temblaba con una frecuencia inquietante. La cabina del pasajero era lujosa, pero ninguna cantidad de opulencia podía disfrazar la tensión subyacente. El aire estaba lleno de aromas de mezcla, humo de cigarro, colonia costosa y inequívocamente, la acreza de la transpiración nerviosa. Las conversaciones fueron silenciadas, medidas, cada palabra cuidadosamente elegidas, cada una mirada pesada con pensamientos no hablados. El tintineo ocasional de hielo en vasos de cristal y el suave susurro de seda contra el cuero pulido puntuaba el aire, enmascarando una inquietud que comenzaba a sentarse como una niebla invisible. La señorita Marple, las manos dobladas cuidadosamente sobre su caso de viaje bien usado, lo llevó todo. Para el ojo inexperto, ella era simplemente una mujer anciana inofensiva, que se ocupa de manera distraída en el paisaje, pero debajo de ese exterior tranquilo, su mente estaba funcionando, absorbiendo los detalles, catalogando las tensiones tácitas entre sus compañeros de pasajeros. Al frente de su sábado, Sir Reginald Dunthorpe, un solitario millonario cuya mirada aguda y agresiva parpadeó repetidamente hacia el maltratado valor marrón metido debajo de su asiento. Trató de parecer desinteresado en él, pero la forma en que sus dedos enguantados tambaleaban distraídamente contra su vidrio lo traicionaban. Había algo en ese caso, algo con lo que no estaba ansioso por separarse. A su derecha, el doctor Peral Stratton, un académico de algún renombre, estaba envuelto en un debate con el hombre de aspecto resistente a su lado, un viajero que se llevó con el tranquilo alerta de uno acostumbrado al peligro. Roland Basser. La señorita Marple recordó, un hombre que regaló poco, excepto por el hecho de que no confiaba en nadie. Te aseguro, mi querido compañero, Stratton insistió, su voz llevaba lo suficiente como para ser escuchada, la excavación en Tebas estaba completamente por encima de la Junta. Una búsqueda académica nada más. La respuesta de Basser se midió, casi demasiado tranquila. Eso depende el médico de si los muertos acordaron ser perturbados. La señorita Marple se permitió una sonrisa pequeña y aprobada. Un hombre con una perspectiva interesante. Más adelante, una mujer se sentó con una compostura tranquila. Sus dedos giraban ociosamente las páginas de una revista médica con orejas de perro. La enfermera, Evelyn Whittaker. Ella exudó a la competencia, el tipo de mujer que puso a los demás antes que ella, un rasgo que pronto sería probado de una manera que aún no podía imaginar. Sí, una interesante colección de pasajeros de hecho, algunos absortos en sus propios asuntos, otros que se miran demasiado de cerca, y todos ellos, sin saber que su viaje estaba a punto de tomar el giro muy desafortunado. Comenzó con un estremecimiento,
No es la turbulencia habitual. No. Miss Marple había sufrido aquellos antes. Esto fue algo más profundo, más visceral, un temblor que ondó a través del avión, colocando vasos, sacudiendo y enviando media docena de manos aferrando instintivamente a los brazos de sus asientos. Entonces, las luces parpadearon, luego vino la sacudida, una mujer jadeó, el mayordomo tropezó hacia adelante, atrapándose contra un riel de latón pulido, un gemido bajo y siniestro de metal llenó el aire, profundo e impío, y luego la calma sofisticación de la cabaña estalló en el caos, los motores tosieron, tartamudeado, fallecido, el avión lanzó, un grito afilado y primario atravesó el estruendo mientras el piso se inclinaba salvajemente, los compartimentos aéreos se abrieron, enviando el equipaje que se bloquea, una bandeja de porcelana fina se rompió, los fragmentos brillan misteriosamente en la tenue luz, en algún lugar, un hombre juró, en otro lugar, una mujer rezó, la señorita Marple agarró el reposabrazos con una fuerza sorprendente sus nudillos blancos, la voz del piloto crepitó sobre el intercomunicador, confuso de estática y miedo, entonces, terriblemente claro. Prepárese para el impacto. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para reaccionar, solo una oleada de caras en pánico. La boca de Sir Reginald se mueve en una maldición silenciosa. La doctora Stratton agarrando el asiento frente a él, la señorita Whittaker protegiendo su cabeza mientras los escombros llovían. Entonces, impacto. Y luego, darkness. Un zumbido lejano e incesante sacó a la señorita Marple de la inconsciencia. Por un momento pensó que era el dron de un insecto. Luego se dio cuenta de que estaba dentro de su propia cabeza. Un sonido, un eco persistente del accidente. Ella era vivo. Eso en sí mismo fue una sorpresa. Lentamente, con cuidado se movió. Le dolían las extremidades. La cabeza palpitaba pero estaba intacta. No se podía decir lo mismo de la aeronave. El fuselaje se había dividido en dos. Su interior una vez pulido, ahora es un naufragio retorcido, medio enterrado en densa maleza. El humo se acurrucó en el grueso aire de la jungla, iluminado por el espeluznante brillo de linternas dispersas. En algún lugar en la distancia algo aullado, no humano, un gemido de cerca. Alguien más estaba vivo. La señorita Marple se obligó a sí misma, cepillando escombros de su falda. A su alrededor, las figuras comenzaron a revolver, algunas conmovidas, otras siniestradas. La supervivencia fue solo el primer desafío. Ahora, atrapado en las profundidades de la jungla, cortada de la civilización, y rodeada de pasajeros que sospechaba, tenían secretos mucho más peligrosos que el desierto mismo. Miss Marple se dio cuenta de una cosa con certeza: el verdadero misterio apenas comenzaba, muy por encima de la vasta expansión esmeralda de la jungla africana, donde el incesante latido del corazón de la naturaleza ahogó los susurros de la civilización. Había llegado la muerte, no de la manera esperada, no con la lenta inevitabilidad de la edad o la cruel precisión de una bala bien dirigida, no. La muerte había llegado con el gemido del metal, el chillido del fuselaje desgarrador y el violento abrazo de la tierra implacable. Y ahora, en medio de los restos ardientes y los aturdidos jadeos de los vivos, una verdad innegable colgaba en el pesado aire de la jungla. No todos los que habían sobrevivido al accidente habían sobrevivido la noche. La señorita Marple se agitó, haciendo una mueca mientras se liberaba de los escombros. Su cabeza palpitó, un dolor apagado que se estableció en la base de su cráneo. Pero ella lo ignoró. Este no era tiempo para la fragilidad. A su alrededor, los restos de la aeronave yacían en ruina. Metal tallado, madera astillada, maletas abridas como peces destripados. Sus contenidos se derraman en la maleza húmeda. Humo enrollado perezosamente en el espeso aire de la jungla.
rizando entre los restos rotos de lujo de primera clase, mezclándose con el aroma enfermizo de combustible quemado y tierra húmeda. La jungla en sí estaba inquietantemente en silencio. Su cacofonía habitual de zumbidos de insectos y llamadas de pájaros lejanos amortiguados como si la naturaleza misma hubiera detenido para dar testimonio. La señorita Marple inhaló profundamente, estabilizándose. El aire estaba lleno de aroma de supervivencia. Pero también algo más frío. Los gemidos y los murmullos se levantaron a su alrededor. Los sobrevivientes se arrastraron de los restos. Las figuras tropezaron con la vista. Dr. Percival Stratton, su compostura académica sacudida pero intacta. Un goteo de sangre que oscurece su templo. La señorita Evelyn Whittaker, que ya está de rodillas junto a un mayordomo inconsciente. Los dedos se presionaron en su muñeca en una evaluación tranquila. Sir Reginald Dunthorpe, previsiblemente, no estaba atendiendo a los heridos, sino más bien desempolvando su traje con una mirada de disgusto, como si el concepto de catástrofe estuviera debajo de él. Los ojos afilados de la señorita Marple parpadearon sobre la reunión al azar. No todos habían sido tan afortunados. Un cuerpo yacía tumbado en los restos. La jungla parecía contener la respiración. Las extremidades se torcían en un ángulo antinatural. El torso se desplomó torpemente sobre los restos. Las sombras jugaron trucos en la luz de la linterna parpadeante. Pero la señorita Marple no necesitaba iluminación para reconocer la quietud absoluta de la muerte. Ella dio un paso adelante. Sus zapatos muy usados tebó contra el vidrio roto, e incluso antes de arrodillarse al lado del cuerpo. Ya lo sabía. Este no había sido un accidente. Había algo inquietante en el silencio. No solo la ausencia de movimiento del hombre muerto, sino la forma en que la jungla en sí parecía retrocesar. El zumbido habitual de la vida, las llamadas distantes de las criaturas nocturnas, el dron rítmico de los insectos, se había tragado por algo más pesado, una presencia, un secreto. El asesino todavía estaba entre ellos. La señorita Marple exhaló lentamente, dejando a un lado su propia inquietud persistente. Los viajes aéreos habían sido una terrible experiencia. Sí, pero parecía que tendría que dejar a un lado sus temores de vuelo. Después de todo, hubo una materia mucho más apremiante en cuestión. Los sobrevivientes se estaban reuniendo ahora, dibujados por el tirón magnético de la muerte, sus expresiones cautelosas iluminadas por el resplandor parpadeante de una linterna recuperada. Esto es una indignación, resopló Sir Reginald, tirando de su chaqueta arrugada en su lugar como si pura dignidad solo pudiera restaurar el orden. Deberíamos haber llegado a Casablanca por ahora. El doctor Stratton, frotando distraídamente en la sangre que recorre su templo, dio una risita sin humor. Señor, lamento informarle que Casablanca está muy allá de nuestro alcance en la actualidad. Roland Bassers, el viajero resistente, dejó escapar una risa baja y seca mientras rodaba el hombro, probando lesiones. Bienvenido a la jungla, caballeros. El humor cayó plano. La señorita Whittaker, sus manos estables como siempre, murmuró la tranquilidad al mayordomo que gimió bajo su cuidado. Una mujer competente, la señorita Marple señaló con aprobación. Incluso en medio del desastre, algunas personas mantuvieron su sentido del deber. Eso fue algo útil para recordar. La señorita Marple hizo lo que mejor hizo. Ella observó. En momentos de crisis, la gente se reveló a sí misma. El doctor Stratton, a pesar de todo su bravucón académico, tenía una mano firme y una mente práctica mientras atendía a los heridos. Basser, el aventurero, se movió a través de los restos con facilidad practicada, su mirada aguda parpadeando entre los sobrevivientes, nunca perdurando demasiado en ninguna persona. Sir Reginald, mientras tanto, se preocupó por sus gemelos,
ya que calculó quién podría ser culpado por este inconveniente más terrible. Y señorita Whittaker, la enfermera llevó la tranquila resolución de una mujer que había visto la muerte antes, y desde hace mucho tiempo había entendido que el dolor debe esperar cuando llame el servicio. ¿Todos contaban?, preguntó, su voz leve pero firme. Un murmullo de asentimiento, un momento de alivio, entonces silencia, un silencio que estiraba solo una fracción demasiado tiempo, y en ese silencio, llegó la realización. No todos fueron contabilizados. Basser lo encontró primero, a pocos metros de distancia, medio oculto por los restos. Una figura fija no se movía. El cuerpo se había descansado en un ángulo antinatural, las ligas retorcidas, la cabeza de un lado. Un hombre que hace solo unos momentos había estado vivo, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo futuro incierto que el resto de ellos. El millonario, el académico, el aventurero, la enfermera, uno por uno, se acercaron, miraron el afilado, las respiraciones contenidas. Miss Whittaker fue la primera en arrodillarse, sus dedos presionando ligeramente hacia la garganta del hombre. Una larga pausa. Entonces, en silencio, se ha ido. Nadie habló. La señorita Marple se acercó, su mirada barriendo la escena con el ojo practicado de una mujer que había visto más de lo que la mayoría asumió. El hombre no había muerto en el accidente. De eso, ella estaba segura. El cuerpo estaba demasiado intacto, el ángulo de su cabeza, demasiado preciso. Esto no era el destino, esto fue asesinato, y en la luz de fuego parpadeante, rodeada por la vasta e impenetrable jungla, la señorita Marple se dio cuenta de una cosa con absoluta certeza. No estaban solos. El asesino había sobrevivido a los restos, y ahora, en el corazón de Diandem Wild, donde la civilización no era más que un sueño que se desvanece, todos estaban a merced de un asesino que tenía todas las razones para atacar nuevamente, deliberado. Y luego estaba la curiosa cuestión de su estuche de cigarrillo yacía a solo centímetros de distancia de su plata superficie sin marcar, excepto por el rastro más débil de lo que parecía sospechosamente Blood. No había muerto en el accidente en absoluto. La señorita Marple se enderezó sus manos. Oh cielos, ella dijo que no es cruelmente. Parece que tenemos un bastante diferente problema en total, Sir Reginald. Blanqueó lo que el diablo está insinuando la señorita Marple apretó las manos solo, que alguien querido Sir Reginald, tomado grandes dolores para asegurarse de que este desafortunado caballero no sobreviviera la noche, y que me temo sugiere asesinar la jungla, parecía exhalar a su alrededor el peso de la palabra asentándose como una cosa tangible a asesino entre ellos, por lo que el juego comenzó. La jungla se había establecido en un hush inquieto del tipo que sugirió ojos vigilantes, mirando desde la maleza en algún lugar de la distancia. El trino de insectos invisibles puntuó la noche húmeda, pero más cerca de los restos, todo fue tenso y sometido a un campamento improvisado. Se había formado en el lee del fuselaje en ruinas, una disposición de troncos maltratados y mantas recuperadas, una linterna tenue que parpadea débilmente en las sombras centrales estiradas mucho a través del claro bailando sobre las caras agotadas de los sobrevivientes. La señorita Apple se sentó ligeramente aparte de los demás, aunque observó todo con una intensidad tranquila. Nunca fue una que se preocupe innecesariamente, pero había una gran cantidad de preocupación en la actualidad. Sir Reginald Dunor, por ejemplo, había hecho su descontento conocido al menos 3 veces. Ya he estado en muchos incómodos, situación que declaró mugar su frente con un pañuelo bordado, pero esto debo decir que es, el intolerable doctor Pieral Stratton encorvado sobre una licencia desgarrada, con una mirada de desapego académico, dio un pequeño seco reír. Prefiero pensar que intolerable,
Habría estado en el avión Sir Reginald. Sir Reginald le disparó una mirada fulminante, pero cedió doblándose los brazos en la rígida irritación. Señorita Marell. Por su parte estaba más interesado en quién no estaba hablando Roland Vasor. El aventurero fue a afilar una navaja de bolsillo en largos acariciamientos deliberados. Su expresión ilegible. Señorita Evelyn Whittaker, de la enfermera, había terminado de atender al mayordomo herido, y ahora se sentaba con las manos dobladas en su mirada. Distante ella los estaba mirando, por supuesto, la forma en que los dedos de la señorita Whittaker se endurecieron muy ligeramente cada vez que la conversación se dirigió a su próximo curso de acción, de la forma en que el doctor Stratton miró hacia los restos cada pocos minutos como si buscaba algo, de la forma en que Sir Reginald, para todo su bravuconería, había evitado cuidadosamente mirar el cuerpo acostarse a varios metros de distancia. Ahora cubiertos con una hoja de lino de rescate, sí, estaban todos jugando sus partes, ya sea que se den cuenta o no, y la señorita Marell, que había pasado toda una vida exucando el confesiones de chismes de pueblo pequeño, y las quejas susurradas de los té de los domingos, reconocido lo mismo. Las otras aquí temen una cisión secretos, presionando cerca de la superficie esperando a ser revelada. Todavía uno siempre debe comenzar con practicidades. Debemos hacer un balance, dijo su voz suave, pero firme a los demás. Se volvió hacia ella. Se sorprendió como si hubieran olvidado momentáneamente que estaba allí. Basia fue la primera en responder existencias de lo que precisamente le pidió su voz atada. Con diversión tenemos lo suficientemente poco para contar. La señorita Marlé sonrió agradablemente. El contrario. El señor Bau, uno siempre tiene algo, incluso si solo entendía de lo que le falta. Era el tipo de declaración que había venido de cualquier otra persona. Podría haber sido despedido directamente, pero algo sobre la forma en que lo dijo, tan gentilmente, razonablemente hecho. Incluso la pausa más reacia, una por una, que vaciaron los bolsillos presentes, lo poco que se habían rescatado de los restos, un modesto, la colección de pertenencias. Surgió un matraz, como era de esperar, un reloj de bolsillo. Señor Reginald ha revisado notablemente más de una vez un diario maltratado. Doctor Stratton, lleno de notas desordenadas, un montón de sal sonor a la señorita Whittaker, cuidadosamente etiquetada en el guión preciso de una enfermera, y la mayoría, curiosamente, un soporte de cigarrillo marfil. No se refería a la mirada de la señorita Marple, permanecida, por un momento más de lo necesario, un elemento peculiar para sobrevivir tal accidente. Ella murmuró: a nadie lo afirmó, que nadie se encontró con sus ojos. Interesante. Con un pequeño asentimiento, reanudó sus raciones de inventario. Eran galletas delgadas, desde una lata destrozada, un puñado de dulces envueltos del bolsillo del abrigo de Miss Whittaker, un matraz de brandy, que señor Reginald era reacio a separarse de, algunas mantas, 2 antorchas, y un solo mapa a medias, recuperadas del pertenencias del piloto. Una especie de picnic, del picnic. Doctor Stratton comentó seco. No sonrió en el lujo que está acostumbrado a emitir Sir Reginald el millonario Sniff. No veo el humor en nuestra situación en que la señorita Marple dijo gentilmente que lo hago. Muy de acuerdo. Aunque el fuego parpadeó en el claro y los cuerpos de Way se habían establecido en una apariencia de descanso, el aire estaba lleno de algo tácito, que la presencia del muerto se alzaba incluso en la quietud, y la señorita Marell, girando el titular del cigarrillo en sus dedos, sabía que la primera pista ya se había dado a conocer. La pregunta era quién había notado que la jungla agitaba un amanecer, una lenta exhalación de niebla y sombra. El restos,
Un esqueleto retorcido de metal y tela carbonizada yacía misteriosamente todavía debajo. Las primeras astillas doradas del humo de la luz de la mañana ya no se enroscaron de su marco roto, pero el aroma del aceite y la tapicería cantada se aferró al aire mezclando con el rico aroma húmedo de la selva tropical que los sobrevivientes cautivan de una. La noche de descanso incómodo había comenzado su búsqueda de cualquier cosa de uso de un cauteloso esfuerzo metódico, aunque la señorita Marell señaló que ciertos individuos eran más selectivos en sus hallazgos que otros. Sir Reginald Dor, por ejemplo, no fue buscando suministros tanto como para su valiz desaparecido, que había pasado gran parte de la noche lamentando. El doctor Stratton tamizó a través de los restos con el enfoque distraído de un hombre de catalogación de especímenes en lugar de buscar prácticas. Las necesidades Bass se movieron como un hombre que había hecho este tipo de cosas antes de que Nos Arcade, recuperando solo lo que parecía particularmente interesante. La señorita Marell, mientras que prefirió verlo, era después de todo, lo que hizo mejor fue la señorita Whittaker, la enfermera tranquila que hizo el primer descubrimiento significativo, que había estado arrodillada junto a un cojín de asiento arrugado levantando una chaqueta desgarrada de los restos, cuando su mano detuvo un parpadeo de plata capturó la luz de la mañana. «Oh», ella murmuró, su ceño fruncido, «esto está bastante bien». Lo levantó con cautela, un estuche de cigarrillo elegante y reluciente a pesar del polvo que se aferró a su superficie. La mirada de la señorita Marple lo afiló. Era una cosa hermosa, indudablemente caro, elaborado en plateado fino y ches. La superficie fue adornada con un delicado patrón art deco, grabados geométricos precisos. Eso hablaba de riqueza y sabor, pero era la inscripción apenas visible en la filigrana que intrigó. Su mayor parte de la deuda. Reembolsando un mensaje de negocios pendientes. Dr. Stratton se inclinó con interés. Ajuste de sus gafas. Bien, curiosamente. La señorita Whittaker giró el caso en sus manos. Se ve intacta. No observó un rasguño a diferencia de su. La propietaria, murmuró el vasero. La señorita Marell buscó que el aventurero no se había acercado más, pero su guía se fijó en la caja de cigarrillo con cálculo tranquilo. Sir Reginald de Sniffet, apenas sorprendente de placa. Bien, ya sabes. Oh sí, la señorita Marell dijo suavemente. Ejecutar un pulgar reflexivo sobre la inscripción muy indulgente de plata. Solo conserva lo que desea ver con ella. Luego es el parpadeo de la inquietud en la expresión del Dr. Stratton, el ligero cambio de la postura de Sir Reginald, la forma en que la señorita Whittaker, tan rápido para examinar el caso, dudado al devolverlo a la pila de pertenencias que era ella. Pensó una reacción muy reveladora por un objeto tan ordinario que sonrió. La caja de cigarrillo perfectamente en su bolsillo. Mejor mantenga esto a salvo. Creo que no, uno objetado, pero la señorita Marell notó con una tranquila satisfacción en la forma en que sus ojos lo siguieron mientras lo deslizaba el La primera pista se había presentado y ahora ella simplemente tenía que esperar a la segunda escena. 3. Un reflejo tranquilo que la jungla estaba viva de alguna manera, que los jardines ingleses nunca estuvieron aquí. La vida pulsada en las sombras. Lo distante charla de criaturas invisibles, el susurro de las hojas cambiando debajo del peso de algo justo fuera de la vista. Incluso en el raros momentos de quietud el aire estaba lleno de movimiento. Con algo inquieto y esperando a la señorita Marell se sentó en un registro caído en el borde del claro, girando la caja de cigarrillo en su mano. Ella no era una mujer supersticiosa ni una dada a las dramas. Pero había algo en este objeto que la inscripción, tal vez fue la inscripción tan cuidadosamente redactada, tan deliberada. Una deuda nunca reembolsó. ¿Qué tipo de deuda?, se preguntó. Un favor, una traición, algo antiguo y nunca olvidado. Quizás era simplemente el hecho de que el caso no debería haber estado allí si pertenecía al hombre muerto.
¿Por qué no se ha encontrado en su persona? ¿Por qué se había escondido en los restos escondidos entre los cojines desgarrados como aunque descartado o más probablemente deliberadamente colocado? Había visto cosas así antes, no precisamente esto por supuesto, pero el principio de la forma en que los objetos tenían una forma de revelar verdades que sus dueños deseaban ocultar a una persona podría mentir, pero sus pertenencias dijeron la verdad, y este cigarrillo que ella era bastante seguro que tenía mucho que decir, que la primera pieza del rompecabezas había sido colocado ahora era solo cuestión de tiempo antes de que los demás siguieran. La jungla había sacado la niebla de Dawn revelándose en todo su exuberante implacable intensidades. Los ejes dorados de la luz de la mañana cortan el dosel denso atimentando los restos con una extraña serenidad que impidió el horror de las aves nocturnas anteriores llamados Cyril, y en la distancia y el aire estaban gruesos con el aroma de la tierra húmeda y el follaje marpel, sentado con el equilibrio de una mujer acostumbrada a reuniones dominicales en lugar de supervivencia varada. Encuestó el círculo de sobrevivientes agitados que había sugerido tan gentilmente que no convocar como un interrogatorio de los cielos, simplemente sensato, poca reunir, y para hacer un balance, para comprender su situación, para conocerse mejor, fue después de todo solo práctico y, sin embargo, señaló que había algo más debajo de la superficie de su acuerdo, una curiosidad silenciosa, antoso, cauteloso. Cada uno de ellos quería saber sobre los demás, porque en algún lugar de esta reunión se sentó un asesino. Bien, dijo, agradablemente doblando sus manos, tal vez podríamos presentarnos correctamente. Creo que somos formalidades pasadas. No somos un murmullo de ascenso seguido de algunos desplazados inquietantes. La mirada desinteresada de la señorita Marr se mudó sobre ellos, atrapando las miradas más breves, intercambiaba pequeñas traiciones de preocupaciones ocultas. Así, la mente humana era un algo maravillosamente transparente si uno simplemente supiera dónde mirar. Sir Reginald Dunthorpe se vistió impecablemente a pesar de sus circunstancias, se exhaló a través de su nariz, como si se resignó a la indignidad de todo. Sir Reginald Dunor anunció a los empresarios de inversionistas a Oal, asesor del gobierno de su majestad. Ocasionalmente, Sir Reginald murmuró al Dr. Pierre Stratton, con una delgada sonrisa. El hombre mayor le dio una mirada genial. A uno no le gusta ser agotador sobre tal. Las cosas de las cosas. Marple asintieron. De hecho, la modestia es una virtud, no es un ligero twitch de la ceja de Sir Regal. Sugirió que nunca había sido acusado de esa calidad en particular antes de que el Dr. Stratton ahora tome su turno. Ajustó sus gafas. Dr. Pierre Stratton, Archaeology y las antigüedades anteriormente del Museo Británico. La señorita Marell, intereses. Otros también. Si el parpadeo de la mirada de Roland Bass era una indicación, va a ser siempre la imagen de la indiferencia relajada. Simplemente se encogió de hombros. Cuando llegó su turno, Roland va a ser un hombre de muchos comercios. Digamos que obtengo las cosas. Señorita Whittaker. La enfermera lo miró bruscamente. ¿Qué tipo de cosas son? La sonrisa de Basque fue lento, deliberado. O lo que sea necesario. Miss Marell observó en la forma en que sus dedos tepillaban el mango de su navaja de bolsillo, que no amenazaba, simplemente recordando. ¿Y tú, querida? Ella provocó que la señorita Whittaker le enderezó. Es pena, Ellen Whittaker, hermana de ancianos. He trabajado en Egipto, India y en otros lugares, a mujer acostumbrada a las dificultades. Y luego un toque práctico, demasiado fuerte. Tal vez la última para hablar era Andrew Malister, el administrador herido que había pasado la mayor parte de la noche inconsciente. Su voz era orar pero firme. Malister Stewart, en este vuelo maldito, que hizo un gesto vagamente en el restos. No es mucho más que decir. Si la señorita Marell inclinó la cabeza ligeramente. Yo creo que siempre hay algo que decir. Que el señor Malister, el mayordomo, dudó.
Luego agregó casi a regañadientes: solía estar en la marina antes de este trabajo que está ahí. Era la pequeña adición, la aclaración innecesaria que siempre fue reveladora. ¿No fue la señorita Marell? Sonrió amablemente. Eso es muy iluminando, ¿no es así? Y, de hecho, fue por su cuidadosamente medir rojo palabras, sus tonos recortados y expresiones guardadas colocan los hilos enredados de la historia. Aún no ha desarrollado a un hombre de gobierno con secretos, un deshonrado arqueólogo, un contrabandista que adquirió cosas, una enfermera que había visto demasiado mayordomo con algo que esconderse y, por supuesto, uno de ellos que ya había matado a la señorita Marell. Dobló las manos cuidadosamente en su regazo, permitiendo el silencio estirarse el tiempo suficiente para que la inquietud se acomode. Ahora, ella dijo muy gentilmente, comencemos. Y la jungla, por toda su inmensidad, comenzó a sentirse extrañamente. Confinó los restos sentados en el corazón de su pequeño campamento, un marcado recordatorio de su predicción. Pero la señorita Marell sabía mejor que la mayoría que el aislamiento físico no era nada comparado con el peso sofocante de secretos, y este grupo que sospechaba tenía mucho. Que se tomó su tiempo en movimiento entre ellos, discretamente entre ellos, nunca tratando, pero siempre escuchar a la gente. Tendía a hablar después de todo, especialmente cuando pensaron que no estaban siendo cuestionados. Ella comenzó con Sir Reginald Thorpe, que se había retirado a la sombra de un ala rota de la aeronave de limpiar sus anteojos con el tipo de paciencia que sugirió irritación en lugar de preocuparse por una situación horrible. La señora, dijo en el momento en que se acercó, como si hubiera estado esperando una audiencia simplemente horrible, y sin duda lo estaremos, sometido a más indignidades antes de que esto haya terminado. No, espero que no. La señorita Marell respondiera alegremente. Las indignidades sea bastante insoportable. Él le dio una mirada aguda sin estar segura de si estaba de acuerdo o si se burlaba sutilmente. Tenía eso efecto en las personas que debes estar ansioso por regresar a Inglaterra, que ella reflexionó, que tienes intereses allí. Me imagino que Sir Reginald rastreó las preocupaciones comerciales y importantes unos. Y francamente, había asumido que mis asuntos estarían en orden a mi regreso, si no las cabezas se remon. Elección de la frase bajo las circunstancias, que un hombre de medios, dijo que ligeramente dudó, y luego forzó un delgado sonríe. Uno lo suficientemente bien, señorita Marple, por las fortunas, ya que estoy seguro de que sabes, no son lo que alguna vez fueron así que eso fue interesante. Un hombre acostumbrado a la riqueza, hablando como si fuera una cosa precaria, que un hombre que tal vez perdió más de lo que le importaba admitir, que ella archivó eso. A continuación encontró al doctor Paria Stratton sentado en un tronco frunciendo el ceño en el mapa Half-Burt, recuperado de los restos. No miró hacia arriba mientras ella se acercó curioso. No, él dijo antes de que ella hubiera hablado bastante. Acordó inclinar su cabeza para estudiarlo en lugar del mapa que las civilizaciones antiguas nos dejan con tantos misterios. Que miró su expresión ilegible. ¿Que estás interesado en la historia, señorita Marell? Ahora no tanto en la historia como en la naturaleza humana, dijo con una sonrisa, pero encuentro que los dos tienden a superponerse mucho, algo que parecía perjudicarlo. ¿Sabías que el fallecido bien que ella preguntó? Vio su reacción de cerca, un breve pausa, un parpadeo de algo molesto cansancio y luego un cuidadosamente construido batido de la cabeza. En absoluto, un compañero pasajero nada más. Señorita, se dobla sus manos. Y sin embargo pareces bastante intrigado por sus posesiones. El doctor Stratton exhaló bruscamente. Establecer el mapa a un lado. Ponga a la señorita Marell. El mundo de la academia no es tan gentil como la gente supone. Que las rivalidades existen, fortunas se hacen o se pierden en los descubrimientos.
Si parece intrigado, es porque reconozco un patrón cuando veo uno que he dejado. Decir que encontraron hombres como él antes de una declaración bastante reveladora de que la próxima conversación de la señorita Marple no fue tanto un interrogatorio como una confirmación de lo que ella ya sospechado de Ron Basser. El enigmático aventurero fue exactamente tan evasivo como uno esperaría que viajas a menudo. Ella le preguntaba constantemente, que respondía con él una especie de sonrisa que sugirió que disfrutaba ser imposible de precisar y sin embargo, parece notablemente inmutable por todo esto que observó que se encogió de hombros que he visto peor, de hecho mucho peor, no elaboró, no necesitaba que ella encontrara a la señorita Evelyn con el borde del campamento que tendía al administrador aún inconsciente, que era la enfermera metódico eficiente, pero cuando se volvió hacia la señorita Marell, había algo estrechamente herido en ella. Expresión, ¿lo sabías, no? La señorita Marell le preguntó gentilmente. La mano de la señorita Wood le dio a Twitch pequeño pero notable. Lo traté una vez que ella admitido después de una pausa hace una lesión menor. Dudo que incluso me recordara. La señorita Mar dudaba mucho que cuando terminó, había aprendido mucho. Ninguno de ellos parecía que era completamente lo que afirmaron ser, y lo más importante, ninguno de ellos le había preguntado por qué estaba haciendo tantas preguntas, porque estaban demasiado ocupados preocupándose por sus propias respuestas. El sol estaba alto cuando la señorita Marple descubrió el desgarro del pergamino escondido dentro del bolsillo del abrigo del hombre fallecido, que era viejo, quebradizo en los bordes. La tinta se desvaneció, pero aún descifrable un fragmento de algo más grande, algo deliberadamente escondido a mapa, no uno moderno, no es algo del avión. Esto era mucho más antiguo y marcado con símbolos que no significaban nada para ella. Pero sospechaba que significaría mucho para el doctor Stratton. Mi SS Marple lo volvió atento. Un hombre asesinó sus pertenencias y sin embargo este pedido de papel viejo había permanecido pasado por alto o dejado deliberadamente. Otra pieza del rompecabezas que estaba a punto de escabullirse cuando escuchó voces bajos insistentes justo más allá de los árboles. Se acercó más en silencio como gato. A través de la maleza, una deuda es una deuda. Una voz murmurada, te dije que no la tengo, esa no es mi preocupación. Los demás no deben saber. Una aguda ingesta de aliento. Esto no es sobre el pasado. Es que se trata de un susurro, un cambio en el aire, que alguien sintió que se les escuchaba. La señorita Marell se retiraba justo a tiempo, que aún no sabía quién había hablado. Solo eso. Habían hablado de una deuda y deudas como ella. Sabía que tenía una forma de cambiar mortal. Se permitió una pequeña sonrisa. Una caja de cigarrillo inscrita con un mensaje de deudas no remuneradas. Un mapa oculto en el abrigo de un hombre muerto. Una conversación silenciosa sobre algo que no se debe saber. Oh sí, la historia estaba empezando a contar en sí. Y la señorita Marell, como siempre, estaba escuchando la jungla. No estaba en silencio. Respiró suspirado y susurrado en un idioma, todas sus propias hojas susurradas secretos, unos a otros mientras el viento pasaba a través de las vides rizadas. Deslizó troncos de árboles como centinelas de pacientes y criaturas invisibles, agitadas en la maleza, sus movimientos puntuado por gritos, ocurrentes ocasionales, que atraviesan el aire espeso húmedo. La señorita Marell se movió cuidadosamente sus zapatos para caminar sensibles, presionando a la tierra suave. No era lo que sea. Tal vez, para una mujer de su posición, para ir a la jungla sola, pero luego la señorita Marple nunca se había preocupado demasiado con lo que era un poco. Descubrió que un cierto grado de excentricidad inofensiva le permitía una gran cantidad de libertades, que ella había dicho a los demás, que simplemente estaba estirando la pierna. No era una mentira, pero había aprendido hace mucho tiempo que las respuestas rara vez se encontraron en habitaciones abarrotadas o conversaciones forzadas. No
La verdad tendió a presentarse en los momentos tranquilos, en los lugares que la gente olvidó proteger. Y aquí en el manchado medio luz de la jungla podía sentir algo, un eco del pasado, presencia persistente. Se detuvo por un gran árbol. Sus raíces se extienden hacia afuera en zarcillos anudados gruesos. La corteza era vieja y nudosa, pero algo había perturbado su piel antigua, una serie de poco profundos tallas cortadas en el tronco preciso, pero desgastado. Miss Marell frunció el diseño del diseño. Era extrañamente familiarizado. Trazó un dedo de guante ligeramente sobre los grabados, sintiendo su profundidad, un patrón simétrico geométricos, no las marcas crudas de los viajeros que pasan, o los rasguños ociosos de la naturaleza. No, esto era deliberado. La memoria tiró de los bordes de su mente. Había visto algo como esto antes de que la caja de cigarrillo lo quitó su bolsillo inclinándolo a la luz. Los adornos Art Deco en negrita. Pero elegante, intrincado, pero decidido por un parecido sorprendente con las marcas en el árbol. La simetría era innegable. Lo curiosa que parecía que era mantener su propio tipo de récord. La señorita Marple no creía en las coincidencias. Un cigarrillo inscrito, con un mensaje críptico sobre una deuda no remunerada, un hombre asesinado y ahora tallas en el medio de una jungla de Ed Uncharted, que tenía la misma floritura artística. Todo estaba conectado. Dio algunos pasos cuidadosos a ajustar su perspectiva. Las tallas no estaban aisladas, se extendieron más allá de este árbol parcialmente escondido debajo del musgo y la hiedra arrastrante. Algunos de los símbolos estaban oscurecidos, pero hubo un flujo para ellos como si hubieran sido parte de un diseño continuo más grande, un mapa, tal vez una advertencia. La señorita Apple estaba reflexionando sobre esto cuando una voz suave intrudió en sus pensamientos. ¿Has notado las viejas marcas? Sí. Se volvió para encontrar a uno de los guías locales de pie a pocos pies de distancia mirándola con una curiosidad tranquila. Él era un hombre de altura con ojos inteligentes oscuros, sus movimientos cuidadosos, y la señorita deliberada Marell inclinó la cabeza cortésmente. Sí, solo estaba admirando el craftsmanship. El hombre la estudió por un momento antes de avanzar rastreando una de las tallas con una yema del dedo, señales muy antiguas. Este lugar no siempre estaba vacío. La señorita Marell escondió el cigarrillo de vuelta en su bolsillo. Un asentamiento. El hombre dudó. En un lugar de riqueza, de traición. Los ojos de la señorita Marple brillaban. Traición. Dices, cuán fascinante. Continúa. Se encogió de hombros como si la historia era de conocimiento común. Una vez que se ocultaba un gran tesoro aquí, a un hombre se confiaba en guardarlo. Pero los hombres, él le dio una mirada, los hombres tienen corazones débiles. Al guardián deseaba mantener el tesoro para sí mismo, y lo que sucedió. La expresión de la guía fue neutral. Fue encontrado antes de poder escapar, por lo que fue hecho para quedarse. La señorita Marple, para siempre que el peso de esas palabras asentara la jungla. Tenía un camino de absorber cosas que los secretos confunden a la gente. ¿Y el tesoro que? Le preguntó suavemente, que sonrió revelando incluso dientes blancos. Ah, esa es una historia diferente. Sí. La señorita Marell golpeó un dedo contra su barbilla. O quizás no sea tan diferente en absoluto, porque de repente vio la historia desplegar al hombre confiado algo valioso, traición y una caja de cigarrillo dejada como marcador, un mensaje. Un token de que una deuda sin pagar a la víctima. No había sido simplemente un pasajero en su vuelo desafortunado que había estado llevando un secreto y alguien se había asegurado de que nunca lo entregaría. La señorita Marell dio un último mira al árbol tallado y luego se volvió hacia el campamento,
ya poner las piezas del rompecabezas en su lugar, que la jungla había hablado ahora, que simplemente tenía que escuchar. La jungla estaba llena de misterios. Algunos estaban grabados en la corteza de árboles, susurrados en el viento que susurraron a través del dosel denso. Otros fueron más inmediatos, más inquietantes, al acecho en los espacios entre las palabras de las personas, en los parpadeos de la inquietud en sus ojos. La señorita Marple había pasado toda una vida desentrañando tales misterios, aunque ella nunca sería tan inmodesto como para reclamar un talento extraordinario, para ello que simplemente escuchó realmente. Escuchó el cosas que la gente dijo, y lo que es más importante, para las cosas que intentaron no decir, y etc. Ella también escuchó la jungla. Así fue como llegó sobre la flor que regresaba del árbol tallado, cuando ella lo vio encaramado delicadamente, en un tronco caído cerca de los restos, su violeta pétalos golpeando contra los verduras y marrones opacos del piso de la jungla, que era hermoso, exótico en la forma en que solo las cosas raras eran. Pero también estaba fuera de lugar. Miss Marple no era botánico, pero había vivido lo suficiente como para reconocer cuando algo no pertenecía a esta floración particular, con sus tonos de lavanda pálidos, que se profundizan hacia una naranja ardiente en el alal centro, y el tiendo leara, de melpía de la prascubre, y vianente, denso y húmedo, que se arrodilló cuidadosamente tomando los detalles, que los pétalos eran de espesor, sugiriendo que retener la humedad, a diferencia de la flora más frágil, más amplia a su alrededor, que solo era decir, que era el tipo de flor que pertenecía a regiones más secas y más montañosas. No. Aquí la señorita Marple se acercó y la arrancó suavemente por el tallo, admirando al local flora. Señorita Marple se giró para ver al doctor Perel Stratton de pie a unos metros de distancia, brazos cruzados, mirándola con curiosidad educada. Local. ¿Crees que le pidió girar ligeramente el tallo entre ella? Dedos dudó de su mirada, moviendo bien a la flor. Un espécimen raro, y cree que lo estudió sobre el borde de sus gafas, el hallazgo bastante único en una jungla, donde no cultiva naturalmente la sonrisa del doctor Stratton. Era delgada. La jungla estaba viva con secretos. No es el tipo que se encuentra en los rumores susurrados de salones, o las miradas codificadas intercambiadas en una fiesta en el jardín. No. Estos fueron el tipo de secretos que acechaban debajo de las vides enredadas y los antiguos árboles, enterrados bajo el peso del tiempo, y más recientemente los restos de un vuelo condenado. Los sobrevivientes se habían instalado en un ritmo incómodo, su pequeño campamento parpadeando con el brillo tenue e incierto de la luz de fuego. Las sombras se extendieron mucho, distorsionando sus caras cansadas, convirtiendo las expresiones familiares en algo casi irreconocible. Pero la señorita Marple no era la engañada por las sombras parpadeantes, no era la noche que temía, era la compañía. Se sentó en su mesa improvisada, diseñada por una caja recuperada, la madera desgastada con las marcas de su vida anterior y más civilizada. Antes de ella, se extiende con el mismo cuidado meticuloso que uno podría dar a una bandeja de té perfectamente arreglada. Coloca los fragmentos de un misterio que aún no había desenredado. Una caja de cigarrillo, sus grabados art déco brillan débilmente. Un mapa desgarrado, su tinta se desvaneció, pero su mensaje es claro. Y ubicada entre ellos, una sola flor prensada, colocada deliberadamente, encontrada deliberadamente. ¿Coincidencia? La señorita Marple no creía en las coincidencias. Al otro lado del campamento, los otros estaban ocupados a su manera, pero la tensión en el aire no había disminuido. Sir Reginald paseaba por una creciente agitación, murmurando sobre la incompetencia de los esfuerzos de rescate,
Aunque la señorita Marple sospechaba que su frustración tenía más que ver con ser varado entre los que consideraba debajo de él, Roland Basser, el enigmático aventurero, se sentó con las piernas cruzadas cerca del fuego, afilando metódicamente un cuchillo, sus movimientos lentos deliberados. Tenía el aire de un hombre que había sobrevivido peor que esto, y sin embargo, algo sobre su facilidad hizo que la señorita Marple se asombrara. Evelyn Whittaker, la enfermera, permaneció al lado del administrador aún desgarrado, atendiendo sus heridas con una eficiencia tranquila, y Andrew McAllister, el propio mayordomo, miró mucho menos agradecido de lo que cabría esperar de un hombre que se cuidara. En todo caso, parecía cauteloso, su mirada parpadeando hacia la jungla como si esperara que algo emergiera. Pero fue el mapa el que ahora tenía la atención de la señorita Marple. Ella lo había examinado antes, por supuesto. Un fragmento desgarrado, quebradizo con la edad, las marcas cuidadosamente dibujadas por una mano estable y practicada. Pero ahora, con la flor colocada al lado, vio algo que no había visto antes. Las líneas entintadas, débiles pero decididas, se abrieron paso a través de la jungla, rastreando un camino que conducía más allá del sitio del accidente. Y en el fondo, menos, casi insignificante, era una ilustración de una flor. No cualquier flor, esta flor, señorita Marple, los dedos cepillados sobre sus delicados pétalos, su mente acelerando. Alguien había dejado esto aquí, alguien había sabido que no pertenecía, pero lo había colocado en los restos deliberadamente. Un mensaje, tal vez, o una advertencia. Un sonido barato rompió el silencio. Los otros la estaban mirando. Siempre fue fascinante, pensó, cuán rápido se podía sentir un cambio en la atmósfera. Hace un momento, el campamento había sido atrapado en el ritmo inquieto de supervivencia. Ahora, estaba quieto. Esperad, Sir Reginald se aclaró la garganta, su voz tan pomposa como siempre. Bueno, ¿qué has encontrado, señorita Marple? Ella sonrió agradablemente. Oh, nada mucho, simplemente una observación. El doctor Stratton se inclinó hacia adelante, su mente académica aguda incapaz de resistir. ¿Y qué ore estás observando? La señorita Marple golpeó el mapa suavemente. Ese algo ha quedado para nosotros. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asentaran. Una señal, una pista, quizás incluso una invitación. Basser, que todavía corría ociosamente su cuchillo sobre la piedra angular, dio una sonrisa lenta y lobo. ¿Una invitación a qué, me pregunto? La señorita Marple conoció a su mirada. Luego, casi distraídamente, miró una vez más a la flor. Oh, me imagino que pronto lo descubriremos. La jungla había comenzado a hablar de nuevo. El crepitante del fuego apenas alteró el aire espeso y húmedo. Más allá de su alcance, la oscuridad se alzaba, el terciopelo e impenetrable, ocultando los ojos invisibles que acechaban más allá de la vista. Pero la señorita Marple no tenía miedo de la jungla. Había pasado demasiados años navegando por un paisaje mucho más traicionero, la naturaleza humana. Ahora, sentada en su mesa improvisada, organizó sus hallazgos ante ella con la precisión practicada de una mujer que expone su mejor china para el té de la tarde. Todo tenía su lugar, todo contaba una historia. La caja de cigarrillo, su superficie de plata usada de años de uso, grabada con una cresta desconocida, una inscripción críptica en el interior, una deuda sin pagar. El mapa, sus bordes deshilachados, marcas entintadas trazando un camino incierto a través del desierto. Las tallas en los árboles, símbolos antiguos grabados en corteza, con curiosidad reflejando los diseños en la caja de cigarrillos. Y la flor, una floración delicada, aparentemente inofensiva. Pero nada al respecto fue inofensivo. Alguien lo había dejado atrás, no como un accidente, sino como una elección deliberada. Una cáscara de pan en la oscuridad.
La señorita Marple suavizó sus pétalos. Sus pensamientos se unieron a sí mismos. Pasos, suave, deliberado. Ella no levantó la vista. Ella sabía esa caminata, ese enfoque suave y medido. Roland Basser, el aventurero, se agachó a su lado, su mirada parpadeando sobre sus pistas cuidadosamente diseñadas, trabajando en una teoría, señorita Marple. Su voz era suave, bordeada de curiosidad. La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, ajustó la posición de la caja de cigarrillo, alineándola con las marcas en el mapa. Oh, nada tan grandioso, dijo suavemente. Simplemente dar sentido a las cosas. Los labios de Basser se enroscaron ligeramente. Y tienen sentido. Una pausa. Luego, finalmente, la señorita Marple se permitió la más pequeña de las sonrisas. Están empezando a Bigge. Basser la estudió. Su expresión ilegible. Luego, con un asentimiento casi imperceptible, se levantó, volviendo a las sombras parpadeantes de la luz de fuego. La señorita Marple lo vio irse. Sus dedos todavía descansaban sobre la flor. La jungla estaba hablando, y la señorita Marple estaba escuchando. Strange, ¿no? Oh, encuentro cosas extrañas. Doctora ordinaria, señorita Marple, dicho alegremente que son las cosas ordinarias las más peculiar que dejó que la declaración se establezca viéndolo cuidadosamente. Era un hombre acostumbrado a hablar en hechos, en declaraciones lógicas medidas, pero ahora él simplemente asintió ofreciendo nada más, lo que era interesante. Ella metió la flor en el fos de ella soy. Continuó hacia los restos, en el campamento en los que los sobrevivientes estaban varios estados de ocupación. Serreyanal estaba marcando irritablemente, murmurando sobre la incompetencia de los esfuerzos de rescate. Basor se sentó con las piernas cruzadas cerca del fuego, afilando un cuchillo con la fácil confianza de un hombre acostumbrado. Supervivencia. Evelyn Whittaker. La enfermera estaba atendiendo al mayordomo aún débil, Andrew McAllister, que parecía menos agradecido y desconfía de la atención, y en el centro de todo se extendió por un tabla improvisada de equipaje roto a G. Era el mapa que la señorita Marell ya había examinado el fragmento una vez antes. Pero ahora, con la flor enclavada en su regazo, lo vio de manera diferente. Las marcas se desvanecieron con la edad. Precisión como las tallas en el árbol. Una ruta devastada y deliberada, que conduce a una ubicación justo más allá de su sitio de accidente actual y cerca de la parte inferior. Una pequeña ilustración. Una flor, no cualquier flor, de esta flor. Los dedos de la señorita Marple cepillaron los pétalos. Que alguien había dejado esto aquí, que alguien sabía que esta flor no pertenecía, y sin embargo, la había colocado cerca de los restos deliberadamente, como para marcar algo, un mensaje tal vez, o una advertencia que el campamento se había callado. Señorita Marell se dio cuenta de que los demás la estaban observando, como si sintiera el cambio de la atmósfera. Sir Reginald despejó su garganta. Bueno, ¿qué has encontrado, Hilda? Agradablemente o nada. Mucho, simplemente una observación. El doctor Stratton se inclinó ligeramente. ¿Y qué presa eres observando que se le ha dejado algo? Ella aprovechó el mapa, una pista, quizás incluso un Basser de invitación. Le dio a una lenta sonrisa Lobo. ¿Una invitación a lo que me preguntó? La señorita Marell conoció a su mirada y luego miró una vez más a la flor. Oh, yo. Imagina que descubriremos pronto la jungla. Volvió a hablar. Y la señorita Marell estaba. Escuchar la jungla se había acomodado en un mal silencioso. El suave crack de la fogata apenas perturbó el aire espeso húmedo. Mientras más allá de su luz parpadeante, la oscuridad avanzaba, el terciopelo y impenetrable, ocultar cualquier criatura que acechaba más allá de la vista. Pero la señorita Marple no tenía miedo de la jungla.
Había pasado demasiados años desentrañando el terreno mucho más intrincado y traicionero de la naturaleza humana. Ahora sentada en una mesa improvisada de troncos eliminados, organizó sus hallazgos ante ella con la precisión de una mujer que puso un té bandeja a la caja de cigarrillo que brilla la plata incluso a la luz tenue su árteco grabados atrapando el brillo del fuego el mapa fragmentado envejecido y frágil es la tinta se desvaneció pero aún lo suficientemente legible como para insinuar un camino que conduce a algo por lo que alguien había muerto y sus notas se anotaron cuidadosamente en los márgenes de un salvaje un poco de papel comparando las tallas en los árboles con los diseños. En el caso metódicamente Miss Marell colocada ellos uno al lado del otro inclinando la cabeza mientras consideraba su relación que era todo bastante fascinante un estuche de cigarrillo inscrito con un mensaje críptico sobre una deuda no remunerada un mapa desgarrado que habló un viaje y la jungla en sin pistas en forma de antiguo tallas de sus símbolos curiosamente reflejando los que están en la caja de cigarrillos. Coincidencia señorita Marple pensó que no se acercó a su bolsillo y retiró el restos presionados de la flor peculiar que había encontrado antes que alisó sus pétalos arrugados y lo colocó al lado del mapa de una conexión que el mapa tenía después de todo, representaba una floración similar un símbolo a marcador de algún tipo alguien se había asegurado de que Flower fuera encontrada cerca del choque. Sitio un pan que dejó pasar sus labios e hizo algunas notas cuidadosas trabajando en una teoría Miss Marple. La voz estaba suave. Curiosity y Miss Marple no miró hacia arriba. Sabía que Tone Roland Vasor el hombre tenía una forma de aparecer cuando las cosas se volvieron interesantes. Nada tan grandioso que dijo ajustando suavemente la posición de la carcasa del cigarrillo, simplemente daba sentido a las cosas que se acercaba a su mirando revolcando por su cuadro improvisado, y tienen sentido, señorita Marle permitió una pequeña sonrisa de conocimiento que están empezando a agacharse a su lado. Su presencia no tripulada pero inequívocamente intenta una caja de cigarrillo un mapa desgarrado y una flor que hizo un gesto perezosamente. No son los ingredientes habituales para un asesinato. Pero ves que la señorita Marple dijo, tocando un dedo contra la caja de cigarrillo, estas cosas no pertenecen juntas, y sin embargo aquí están. Ella vio el parpadeo de interés en sus ojos oscuros sugiere que continuó que alguien los reunió deliberadamente Vaso se inclinó ligeramente significando que falla Marple dijo agradablemente que cualquiera que sea que nuestra desafortunada víctima lo llevara fue lo suficientemente importante como para matar por una sonrisa lenta en la esquina de Bassers, la boca ahora que es interesante, la señorita Marell, hizo algunas notas más su pluma rayando ligeramente contra el papel recuperado, había dibujado bocetos ásperos de las tallas de los árboles que los compararon con el estuche de cigarrillo, había un patrón emergente que había asumido primero que las tallas de los árboles eran una reliquia del pasado, algunos remanente de una vieja civilización pero ahora lo vio de manera diferente los grabados. El caso incluso el diseño del mapa fueron interpretaciones modernas de algo antiguo alguien había replicado estos símbolos intencionalmente, y que significaba que quien los había dejado sabía lo que significaban que ella se sentó considerando un deuda sin pagar un sendero oculto una flor que marca algo perdido. Miss Marell miró en la jungla más allá de la luz de fuego en los árboles que sostenían sus secretos tranquilos, sí, pensó que mañana ella descubriría exactamente a dónde llevó este camino a la señorita Marell siempre había creído que la historia al igual que el crimen tenía una forma de repetirse a sí mismos los actores pueden cambiar la configuración de las apuestas, pero el
Los temas esenciales siguen siendo la codicia, traición a las longitudes a las que los hombres elige el poder de la riqueza por venganza. Ahora en la misteriosa quietud de la jungla se encontró, teniendo en cuenta cuán profundamente el pasado entrelazó con el presente la caja del cigarrillo. Asigna las curiosas tallas en los árboles, apuntaban a algo mucho más antiguo que su situación actual, y la señorita Mar habían visto tales patrones antes de que fuera hace algunos años en Santa María, cuando un caballero encantador pero bastante sin escrúpulos había llegado bajo el pretexto de catalogar la historia local, un señor Howard Finch bien hablado, con ojos y demasiado interesado en el colecciones privadas de ciertas familias acomodadas en el momento en que nadie había cuestionado su repentina fascinación con registro de la Iglesia Antigua Sur y los libros de contabilidad de bienes de Estado, ni había pensado que era particularmente extraño que se viera con frecuencia en el compañía de una mujer con un gusto costoso y una manera susurrante, pero Miss Marell había pensado que era extraño. Y cuando no un mes después se ilumina un insustituible, el manuscrito del siglo XIV había desaparecido de una biblioteca de Maná. Señor Finch casualmente había tomado su licencia de la aldea, que la mujer también había desaparecido, aunque resurgió algunos años más tarde en París bajo una totalidad nombre diferente. El manuscrito había aparecido mucho más tarde, por supuesto ofrecido discretamente en una casa de subastas. Los orígenes oscurecieron cuidadosamente una pequeña operación ordenada que no se roba directamente, pero algo más insidioso, un borrado de la historia reutilizado para ganancias privadas. Y ahora, aquí en medio de la jungla, la señorita Marell sintió una inquietud familiar. Avanzar la caja de cigarrillo grabada con su mensaje críptico. No era simplemente una pertenencia personal, era una ficha a marcador, tal vez incluso un pago. Las tallas en los árboles demasiado precisos para ser conocimiento sugerido accidental que dejó un sendero para aquellos que entendieron el significado, y el mapa usado desgarrado y sin embargo inconfundiblemente deliberado fue el final pieza. Esta no fue un mero asesinato de oportunidad. Esta fue una historia que comenzó mucho antes de que su maldito vuelo de la señorita Marell se cepilara distraídamente el cigarrillo estuche, una deuda vieja que murmuró para sí misma. Tuvo su víctima. Ha sido el Devor, o el coleccionista, si hubiera estado huyendo de algo o hacia algo, que pensó en las respuestas cuidadosamente medidas de Sir Regal de la exageración del Doc Stratton. Interés en el mapa de los artefactos de destacamento demasiado informal de Bass. La jungla, y más intrigantemente un asesinato cometido no por pasión sino por cálculo. La señorita Marell se permitió una pequeña sonrisa satisfecha. Sí, la historia fue repetirse una vez más, y como siempre, sería su tarea asegurar que el pasado esta vez no se quedó enterrado. La jungla había comenzado a susurrar nuevamente. La señorita Marple se sentó en la mesa improvisada, sus dedos descansan ligeramente, el cigarrillo se enfrenta el pequeño objeto elegante brillar en la luz de abeto, su superficie fría contra su piel. Siempre había creído que los objetos contaban historias. Si a uno solo le importaba escucha. Escuchó ahora que había estado mirando los grabados durante algún tiempo, su mente rastreando ociosamente su precisión geométrica cuando se realizó la realización. No como rayo, pero como una certeza tranquila, la forma en que una extracción de sueños podría reconocer repentinamente una puntada familiar en un patrón desconocido, que su aliento atrapó muy ligeramente las tallas en los árboles de la jungla. Los diseños en el caja de cigarrillo, el fragmento de mapa no eran solo similares, eran lo mismo. Enderezó su expresión compuesta, pero internamente sintió la emoción familiar de comprender que
Alguien se había ido a los grandes esfuerzos de dejar atrás un mensaje, uno que solo aquellos con el conocimiento correcto reconocerían y La víctima parece haber estado entre los iniciados, tomó el mapa y lo superó con el estuche de cigarrillo, inclinando el caso ligeramente para que los patrones alineaban los adornos Art Deco no eran simplemente decorativos, siguieron el mismo curso sinuoso que las marcas en los árboles y las raíces esbozaron débilmente en el mapa. Esto no fue una coincidencia. Era una guía, un cifrado, y la mayoría es importante destacar que condujo a algún lugar. La señorita Marell exhaló lentamente. Alguien de ellos había reconocido esto también. Alguien había estado desesperado por recuperar lo que la víctima había llevado, y cuando no pudieron obtenerlo a través de medios sutiles, se habían asegurado de que lo haría. No se quedó nadie para desafiarlos. Su mirada cruzó el campamento. Sir Reginald Dunthorpe Pitting irritablemente por el fuego, frotando sus templos como aunque la humedad opresiva de la jungla era una afrenta personal que se ve amenazada sentada rígidamente en un tronco, sus ojos lanzados con demasiada caja de cigarrillo. Roland Verer apoyado contra un árbol, exteriormente relajado pero también consciente. También mira a Evelyn. Whittaker tendiendo al mayordomo a través de sus manos. No eran tan estables como lo habían sido antes de sí. Uno de ellos había matado a mantenga sus secretos enterrados a la señorita Marell. Se sonrió a sí misma llamando el cigarrillo caso perfectamente volver a su bolsillo. No necesitaría buscar la verdad mucho más tiempo. Estaba a punto de revelar en sí misma la jungla. El nen envuelto alrededor de ellos como una cortina de terciopelo gruesa con el hum de vida invisible. El fuego ardiendo bajo sombras largas en los restos y las caras cansadas de los sobrevivientes. Una sensación de expectativa se estableció sobre el grupo, a comprensión tácita de que algo inevitable estaba a punto de desplegar a la señorita Marple sentada con su habitual la compostura sin pretensiones. Alisó un pliegue de su falda, sus agudos ojos pálidos barridos. Las figuras reunidas estaban Sir Reginald Dunthorpe, su postura rígida y aristocrático a pesar de las circunstancias, dedos tocando impaciente contra su rodilla. Dr. Pierral Stratton Arms cruzó el destacamento académico comienza a deshilacharse en los bordes. Roland Basser reclinando contra un registro con ojos de facilidad engañosos, alerta debajo de los tapas medio bajas. Evelyn Whittaker, manos dobladas demasiado neatly en su regazo, la imagen perfecta del autocontrol, tranquila. Y Andrew Malister, el mayordomo, miró el lanzamiento entre los demás como si esperara que la jungla se trague ellos. La señorita Marell se aclaró la garganta. Debo agradecerles a todos por su paciencia. Sir Reginald, deja escapar una mujer de suspiro exasperada. De Dios, la paciencia es escasa. Hemos sido varados aquí durante días. ¿Qué exactamente? Estamos esperando que la señorita Marple sonriera agradablemente porque la verdad, por supuesto eso, lo silenció. Continuó su luz de tono pero deliberada. ¿Ves cuando la desafortunada amiga que hizo un gesto delicadamente hacia el cuerpo cubierto descubrió que estaba inmediatamente claro para mí que su muerte no fue un mero accidente del choque, y cuán precisamente estaba tan claro? La señorita Marell lo miró amablemente. Oh, mi querido doctor, he vivido lo suficiente para saber la diferencia entre la desgracia y la malicia. Y esto seguramente fue él. Luego se inclinó hacia adelante con las manos descansando sobre sus rodillas, su voz tomando una gentil cadencia de narración de cuentos. Primero allí fue el estuche de cigarrillo bastante fino que podría agregar grabado con un mensaje críptico: una deuda nunca reembolsar. Un sentimiento extraño, ¿no crees que no es de sentimentalismo sino de negocios inacabados? Sus ojos se movieron hacia Sir Reginald. Él cambió incómodo. Luego por supuesto estaban las tallas en los árboles, un patrón que reconocí, aunque no podía en primer lugar por qué, pero cuando examiné el estuche del cigarrillo más de cerca,
Me di cuenta de que los grabados eran casi, los labios del bajista idéntico se curvan en una sonrisa de conocimiento lento. Un lenguaje secreto. Entonces, de hecho, la señorita Mar acordó un cifrado, una guía, un mensaje transmitido entre aquellos que entendió su significado. Dejó que eso se asentara antes de seguir adelante. Encontramos un fragmento de un mapa desgastado pero aún lo suficientemente claro como para indicar un destino y más curiosamente de toda la flor exótica que se encuentra fuera de lugar cerca de los restos. Ella golpeó sus dedos juntos y que creo que fue el primer error de nuestro asesino. El fuego del campamento crepitó, el silencio estirado enseñó que ves que la señorita Marel continuó. Un asesinato rara vez es una cuestión de impulso. No importa cómo parezca que requiere planificación de previsión y nuestro asesino, oh sí, planean esto con bastante cuidado. De hecho, ella echó una mirada alrededor del grupo observando los cambios en postura, la contracción de un párpado, el endurecimiento sutil de una mandíbula. Está claro que nuestro amigo fallecido estuvo involucrado en algo bastante delicado, una cuestión de gran significado histórico y financiero, y dada la naturaleza de las pistas que quedan atrás, las tallas del mapa, las flores, que uno debe considerar la posibilidad de una empresa ilícita, que la voz de Stratton fue nítida. ¿Te refieres a contrabando? A la señorita Marel inclinó la cabeza. Así que el contrabando de los doctores de artefactos para ser reliquias antiguas precisas de gran valor, y donde hay tales valor hay codicia, y donde hay avaricia, bueno, siempre hay peligro. Ella se volvió hacia Sir Reginald. Ahora, Sir Reginald ha hablado a lo largo de sus asuntos comerciales, pero nunca especificó lo que implican esos asuntos. Dijo que, pero invertir en lo que precisamente. La cara de Sir Reginald se oscureció. ¿Te atreves a sugerir? Oh, sugiero nada de la señorita Marel interrumpió a la ligera. Que simplemente observo, y lo que observé es que estabas poco interesado en recuperar tu veleo perdido, incluso más que asegurar un rescate adecuado, casi como si contenía algo de gran valor. Sir Reginald se endureció. Esto es absurdo. Es que ella murmuró, o tal vez esperabas un cierto artefacto estar en tu posesión a estas alturas. La luz del fuego bailaba sobre su rostro con sus manos, apretado en los puños. La señorita Marel cambió su atención. Pero no eres el único uno con algo que esconderte. Eres el Dr. Stratton. Dr. Stratton, la boca adelgazada y pide su perdón. Imagino que debe haber sido bastante la conmoción de encontrar a su rival muerto antes de que él pudiera llegar a su destino. Ella reflexionó. Estoy seguro de que todos los círculos académicos pueden ser muy competitivos, especialmente cuando la carrera de uno ha tomado un desafortunado giro. De un destello de ira cruzó la cara del médico, y luego por supuesto el señor Basu. Miss Marple, continuó su voz casi burlándose de un hombre de muchos oficios. Dijiste que uno debe preguntarse si alguna vez haya adquirido cosas de la variedad histórica. Basu riéndose ahora. Señorita Marple, seguramente no crees que yo capaz de tal desagradable. Capaz de, sin duda. Dijo que es muy sencilla. Pero responsable no creo que aborda las adquisiciones. No en sangre. Dejó que el silencio se estirara una vez más antes de girar por fin a Evelyn Whittaker. La enfermera se había vuelto pálida. ¿Y tú? La voz de mi querida señorita Marple suavizado, pero no había menos peso detrás de él. ¿Sabías que la víctima no? Evelyn se tragó. Te dije que lo recetaba una vez. Sí. Pero fue más que esa. Señorita Marmol inclinó su cabeza viendo el mujer más joven. Cuidadosamente sabías su pasado, conocías sus secretos y la mayoría, desafortunadamente para él, sabía que el aliento de Evelyn llegó rápidamente ahora. La voz de la señorita Marple permaneció suave. Una deuda nunca reembolsada.
Eso es lo que el cigarri estuche dijo, y deudas, querida, tienen una forma de exigir solo justicia. El silencio era absoluto que los labios de Evelyn separaron sus manos, temblando un poco. Él iba a exponerme, señorita Marell, asintió, así que te aseguraste que nunca lo dejaría. Evelyn dejaría escapar un aliento estremecido. Arruinó mi vida. Solo hice lo que era necesario. La señorita Marell suspiró. Ah, querida, eso es lo que todos digamos, que la jungla, siempre atento, parecía cerrar en ellos la verdad. Finalmente se me descubrió, y al igual que el asesinato se resolvió, la jungla contuvo el aliento. El fuego parpadeó, las sombras de lanzamiento bajo contra las tensas figuras inmóviles reunidas a su alrededor. La confrontación se había puesto al descubierto, las capas despegadas con un cuidado meticuloso de una mujer que bombardean guisantes para un cena de la tarde. La señorita Marell se sentó perfectamente compuesto, sus pequeñas manos doblado cuidadosamente en su regazo, sus ojos afilados brillaban mientras siempre descansaba sobre Evelyn Whittaker. La joven enfermera había ido muy todavía, sus labios como si estuvieran en la cúspide de la negación, pero no se produjeron palabras cuidadosamente compuestas. Con fachada que había usado desde el choque, la competencia tranquila, la suave autoridad, se estaba desmoronando bajo el peso de la exposición. Nadie habló de Sir Reginald, la bravería habitual lo había abandonado el doctor Stratton. El desapego analítico de la doctora, observador divertido, observó en silencio, sus ojos interesados de Rory. Evaluando al fin. Evelyn exhalado bruscamente. ¿No entiendes que ella murmuró? No tenía otra opción, señorita Marples. La expresión no cambió, pero mi querido siempre tiene una opción. De aliento de Evelyn llegó de manera desigual. Él me iba a arruinar. La señorita Marle asintió como si hubiera esperado. No hizo nada menos que sí. Creo que él era. Los dedos de Evelyn apretados en los puños. La voz, que se eleva con una desesperación tranquila, no es un buen hombre. Él hizo su negocio destruir a las personas que tenía información sobre mí, sobre todos nosotros. Espero que ella disparara una mirada salvaje a los demás, que él era un parásito que lo merecía. Un murmullo onduló a través del grupo, de miedo a la sospecha, un tipo de comprensión horrorizado. El doctor Stratton despejó la garganta. ¿Quieres decir que el chantajeado Evian dejó escapar un brillo de risa aguda? No. Él recolectó la gente. Pasts los almacenó, los mantuvo en su bolsillo como un cambio de repuesto, esperando el momento adecuado para usarlos. Y cuando él, siempre fue demasiado tarde. La señorita Marell la inclinó, cabeza. ¿Y qué fue exactamente lo que tenía en ti? Evelyn se tragó las manos, que siempre había sido tan constante, temblado ahora. Un error, que susurró, un momento de debilidad y no. Era joven, tonta y... Ella se detuvo a sí misma. Respiró hondo. Fue hace años un paciente bajo mi cuidado, que debería haber vivido. Pero no lo hizo. Y hubo preguntas que sospechaban que dejaba escapar una risa amarga, que él sabía, que siempre supo que la señorita Marell la consideraba pensativamente y que lo mataste. Antes de que él pudiera exponerte, Evelyn se estremecía como si golpeara. No lo detuvo. Voz vacilante y luego más suave. Sí, Silence. La jungla presionada más cerca de su peso de ella. Confesión. Basser exhaló, sacudiendo la cabeza en los labios de Sir Rek, encurvado disgusto. Bueno, no puedo decir que lo apruebe, pero prefiero ver su punto más bajo. La cara de Stratton era cenicienta. Lo asesinaste para protegerse, Evelyn. Dejó escapar un aliento estremecedor. No planeé. Solo quise enfrentarlo para razonar con él. Pero él sonrió como si todo fuera un juego para él. Como si él ya supiera que no me quedaba nada para correr. Ella se tragó con fuerza su mirada distante.
Recogí algo, una roca que ni siquiera recuerdes haber pensado en eso en un momento en que estaba hablando el siguiente. La voz se rompió. Estaba tan callado después. La señorita Marle la observó por un largo momento, y luego con la máxima gentileza ella dijo que me imagino que era una ingesta aguda de el aliento. Evelyn apretó sus ojos, cerró todo su cuerpo temblando. Lo siento, señorita Marel. Deja escapar un suspiro tranquilo. Sí, querida. Te creo. Nadie se mudó y finalmente Sir Reginald dejó escapar un pozo de Harumf que fue más bien desagradable. Basser le dio una mirada larga. El hombre está muerto, Reginald, señor Reginald. Ondeó una mano. Sí, negocios trágicos, pero prefiero pensar que tenemos más apremiantes preocupaciones como la supervivencia. La señorita Marel Rose desempolvando su falda Eche. Pero ya ves, Sir Survival Reginald y Justice no son mutuamente excluyentes. Se recurrió a Evelyn. Sospecho que encontrará que ambos están fuera de sus manos, que Evelyn no se resistió cuando Basir dio un paso adelante con su expresión sombría, pero no cruel. Simplemente asintió con la cara hueca con agotamiento. El fuego crepitó sobre el gang. Él escuchó, y al igual que el misterio había terminado la noche. Fue profunda y vigilando la jungla, manteniéndolo silencio como en deferencia al peso de la revelación. El fuego ahora se reduce a las brasas. Lanzaron débiles parpadeos de oro contra caras cansadas del brillo. Parpadeo, enfatizando las líneas de agotamiento y alivio por igual. Incluso en Waiter se sentó separado de los demás. Sus hombros dibujaban las manos adentro apretadas en su regazo. La confesión la había vaciado dejándose su pálida, y todavía nadie habló con ella, pero nadie se movió lejos de ella. Tampoco un limbo peculiar existía entre condena y lástima. La señorita Marple alguna vez práctica hizo un balance del grupo. La tensión de la sospecha se había levantado, pero en su lugar yacía una unease de un tipo diferente, del tipo que persiste después de las verdades. Son desenterrados, que Sir Reginald Dumore nunca ganó por la introspección excesiva. Ya estaba restaurando su sentido de enderezado de importancia personal, enderezando sus puños, como si este desagradable menor hubiera retrasado su gran regreso a civilización. El doctor Peralestrat parecía más bien como si deseaba un brandy y un estudio oscuro para procesar. Los eventos de la noche que Roland Basser siempre compuso había cambiado su enfoque a preocupaciones inmediatas para evaluar sus suministros menguantes de un ojo practicado bien. Dijo rompiendo el silencio: parece que todos vivimos para ver otro día. La señorita Marel, sentada en un tronco, asintió enérgicamente. Y debo pensar que deberíamos asegurarnos de que vivimos para ver que muchos más. Basser levantaron una ceja. ¿Que tienes una plan, madame? Madame Miss Marple sonrió agradablemente. Oh sí, señor Basser, un poco sensible. Debo pensar que por la mañana los sobrevivientes se habían encontrado restaurados a algo parecido. Miss Marel, con la tranquila eficiencia de una mujer acostumbrada a organizar bazares de la iglesia y señales de racionamiento en tiempos de guerra, supervisó la recolección de lo que podría rescatar a Sir Reginald. Previsiblemente se había declarado por encima de tales esfuerzos: realmente, mi querida dama, debe haber una solución más conveniente que la comida en la tierra como los trabajadores comunes se pierden. Marel simplemente le había dado un palmado en el brazo. Estoy bastante de acuerdo con Sir Reginald. Debería pensar que acelerar nuestro rescate sería una forma más eficiente de devolverlo a la civilización, que era precisamente lo que tenía la intención de hacer. El uso de fragmentos reflectantes de la aeronave. Se diseñó una señal en el limpiar, un signo inconfundible para cualquier parte de búsqueda. Mientras tanto, Basser y Dr. Stratton trabajó en la construcción de una señal de fuego más permanente que garantiza que el humo fuera visible incluso más allá del grueso dosel de los árboles. Mientras trabajaban, la señorita Marel se aseguró de que la evidencia restante se reuniera de forma segura. La caja de cigarrillo, el mapa fragmento,
la flor, todas pequeñas pero reveladoras de un rompecabezas que incluso ahora hablaba de una red de intriga más grande más allá de esta jungla. Las autoridades conectan a Evelyn Whittaker con el mayor misterio de la operación de contrabando. El artefacto ella había tratado de proteger o afirmó alguna vez que quedaba por verse. Pero señorita Marell sabía una cosa con absoluta certeza de las acciones de Evelyn. Sin embargo, desesperado había sido guiado por algo más antiguo que el miedo de la codicia. Y tal vez arrepentimiento. Por primera vez desde el choque Evelyn Whittaker levantó la vista y conoció a los ojos de la señorita Marple. No había una súplica en ellos ni un desafío, solo una agotado aceptación. La señorita Marell alguna vez asintió, solo una vez, pero el rescate vendría y con él el final de su terrible experiencia. El primer indicio de amanecer sangró a través del enredado motribolo trinoterio de cielo en rayas apagadas de oro y rosa, el Biafred. La fuerte humedad de la noche se aferró al aire. Pero el estado de ánimo dentro del campamento improvisado había cambiado allí. No había habido más confesiones. No hay más revelaciones. Evelyn Whittaker se sentó parte de ella, cara dibujada, pero compuso el peso de sus propias palabras, que se asientan sobre sus hombros, como una carga que había llevado, durante demasiado tiempo los demás cansados, pero alerta esperaron. Entonces llegó el sonido que había comenzado como un débil murmullo debajo de la sinfonía natural de la jungla. Un retumbar lejano persistente al principio, fue despedido como otro truco de la jungla del tipo que había atormentado su imaginación en las interminables horas desde que el choque, pero luego inequívocamente el crujido de una radio, la transmisión transportada a través de los árboles. Sir Reginald fue la primera en pie. Bien cielos, al final el doctor Stratton exhaló bruscamente, empujando sus gafas por el puente de su nariz con dedos que temblaron ligeramente. Somos salvados. Roland Basir, siempre el cínico, simplemente sonrió, rescatado, al menos salvado. Como otro asunto completamente, la realidad de la supervivencia, los golpeó a todos de manera diferente, a algunos con alivio, algunos con agotamiento. Una señorita Marell sospecha con el horror tranquilo de saber que los misterios de la jungla no permanecería oculto para siempre, que el equipo de rescate llegó a una ráfaga de hombres de uniforme de movimiento, su crujiente eficiencia un marcado contraste con las preguntas de los sobrevivientes desaliñados. Se hicieron las órdenes dado que se evaluó los restos, se tomó el fallecido contabilizado por, aparte de su expresión ilegible aunque no hubo lucha, ella ya se rindió. Quizás no a las autoridades, sino al peso de su propia conciencia. La señorita Marple lo vio todo desplegarse con un pequeño guiño satisfecho. Después de todo, tuvo una forma de surgir cuando uno menos esperaba, ya que los sobrevivientes fueron dirigidos hacia el transporte de espera. La señorita Marell se demoró un momento más. La jungla se bañó en el suave brillo de la mañana, no estaba menos forbodeando a la luz del día. Había dado testimonio de la desesperación y la muerte del engaño. Sin embargo, de pie en su corazón, no pudo evitar sentir que simplemente había visto indiferente a los esquemas de los hombres y la frágil moralidad de la verdad de la naturaleza humana que reflexionó fue una cosa peculiar que no siempre era noble, ni siempre era simplemente inevitable. Que el caso fue cerrado, el misterio se desenredó y sin embargo, la señorita Marell sabía que había siempre más rompecabezas esperando a ser resueltos, más secretos que acechan en los espacios tranquilos del mundo. Mientras daba un paso adelante después de los demás a un lugar seguro, se permitió una pequeña sonrisa de conocimiento. Por ahora al menos la jungla podría mantener sus susurros. El peso opresivo de la jungla
había elevado el reemplazado por el presencia tranquilizadora de las paredes de civilización, puertas, teléfono a la pequeña ordinaria. Las cosas que alguna vez parecían triviales ahora tenían una especie de comodidad tranquila. Señorita Marel se sentó inicialmente en una modesta estación de policía en Casablanca, una taza de té enfriando en sus manos la habitación con sus techos altos, y el ventilador de techo de liderazgo tenía una cierta esterilidad colonial funcional. Sin los documentos de encanto barajaban, las máquinas de escribir se abrigaron y el débil de tinta y tabaco se demoró en el aire frente a su cabeza. Y Hiro, un hombre, cuyo uniforme era nítido, su expresión ilegible. Él había escuchado pacientemente a su cuenta, sintiendo en todos los lugares correctos que toman notas, ordenadas en su libro mayor. Ahora la consideraba con una mirada de evaluación. Una historia fascinante me llamó. Él aprovechó su bolígrafo contra el escritorio. Un asesinato de un anillo de contrabando de artefactos y un sendero de símbolos que conducen profundamente en la jungla. Miss Marvel sonrieron. La vida imperturbable tiene una forma de ser bastante dramático. El capitán Hiro exhaló por su nariz, y sin embargo allí, es algo inacabado al respecto. No, la señorita Marel colocó su té. Prefiero pensar, el asesino ha sido contabilizado por sí. Hiro estuvo de acuerdo, pero el motivo es el verdadero motivo que se inclinó hacia adelante ligeramente. El asesinato rara vez es tan simple como parece, señorita. Los ojos de Marple brillaban. Oh, eso es precisamente lo que lo hace tan interesante. Hiro hizo un gesto para el archivo ante él. Este hombre, nuestro desafortunado, el secreto del contrabandista. La víctima fue más que un contrabandista, eso fue seguro. Hiro deslizó el telegrama a través del escritorio con un movimiento deliberado medido. Tenemos razones para creer que estaba conectado con una operación mucho más grande, dijo. Una red que abarca África y Europa. La señorita Marple, siempre compuesta, estudió el periódico con un gran interés. La tinta era fresca, las palabras precisas, pero fue un solo nombre que le llamó la atención. Roland Bass. ¡Qué intrigante! Hiro estaba observando su reacción de cerca. Un hombre de disciplina. Su expresión rara vez vacilaba, pero había una inconfundible nitidez en su mirada. Mademoiselle, ¿crees que esto era simplemente un crimen de pasión? Una mujer desesperada que silenció a un hombre que sabía demasiado. La señorita Marple dobló las manos, sus dedos descansando ligeramente sobre el telegrama. Ella inclinó la cabeza solo, un destello de diversión parpadeando en sus ojos. Oh, capitán, a menudo he encontrado que la pasión y el beneficio van de la mano. Los labios de Hiro se curvaron en una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Precisamente, murmuró, recostado en su silla. La pregunta no es solo quién lo mató, sino para quién estaba trabajando. Y si al final, él era el cazador, o el cazado. La señorita Marple tomó un lento sorbo de té, permitiendo que las palabras se asentaran en el aire entre ellas. Finalmente, ella murmuró, sí, prefiero pensar que esa es la verdadera pregunta. ¿No? Ella dejó su taza suavemente. El caso estaba cerrado. El culpable había sido nombrado. La evidencia perfectamente unida. Y sin embargo, el misterio en sí no se había desmoronado por completo. Algunos hilos aún colgaban, susurrando secretos pero no descubiertos. Esetmer y Miad. Semanas después, el campo inglés estaba en plena floración. Las colinas onduladas se extendieron sin cesar. Un marcado contraste con la densa y sofocante jungla de la que había regresado. El aire estaba crujiente con el aroma de lavanda y madre selva, muy lejos de la maraña húmeda y cubierta de vides que una vez la habían encerrado en su sofocante agarre. La señorita Marple se sentó en su mesa de hierro forjado, la delicada porcelana de su taza de té descansando a su lado, los setos cuidadosamente recortados y los macizos de flores simétricos de su jardín estaban en perfecto orden.
muy a diferencia del caos salvaje e indómito de la jungla. Y sin embargo, cuando giró las páginas de su diario de cuero, el caso se demoró en su mente, una melodía inacabada tocando en el fondo de sus pensamientos. Ella había resuelto el asesinato. Sí, los hechos se habían puesto al descubierto. El culpable desenmascaró. Y sin embargo, había algo al respecto que permaneció sin resolver, como un mensaje medio descifrado. Trazó una punta de los dedos a lo largo del borde del cigarrillo que había mantenido, una reliquia del misterio pasado. El grabado, una deuda sin pagar, era más que un recuerdo críptico, fue una advertencia, un testimonio de traiciones enterradas durante mucho tiempo, de secretos que llevaban peso incluso a través del tiempo. Y luego estaban las tallas de la jungla. No es una mera decoración, sino un mensaje, un lenguaje entendido solo por aquellos que habían pasado sus vidas en las sombras de la historia. ¿Quién había estado realmente? Ese contrabandista con demasiados enemigos y demasiadas preguntas sin respuesta detrás de él. La señorita Marple cerró los ojos brevemente, inhalando el aire fresco del país. ¿No era esto cierto de toda la naturaleza humana? Las personas, como los objetos, tenían inscripciones propias. Algunos estaban claros, extado en sus gestos, sus palabras, sus obras. Otros estaban escondidos debajo de capas de cortesía y pretensión, esperando a alguien lo suficientemente observador como para descubrirlos. Un gorrión revoloteó en el borde de su mesa, su pequeña cabeza inclinada en movimientos rápidos y dardos. La señorita Marple sonrió suavemente. La vida, pensó, era más bien como la jungla, llena de susurros, de letreros que quedaban para aquellos que les importaba mirar. Algunos misterios eran grandiosos, que abarcaban siglos, tesoros ocultos, engaños elaborados. Otros eran más modestos, el broche faltante, el curioso vecino que observaba demasiado de cerca, la carta escondida en un cajón durante décadas. Pero al final, todos los misterios, ya sean nacidos de la codicia, los celos o el miedo, se reducen a lo mismo. Naturaleza humana. Sumergiendo su pluma en tinta, comenzó a escribir, su guión en bucle ordenado y preciso. El sol de la tarde bañó el jardín con luz dorada, lanzando largas sombras sobre las rosas. Hizo una pausa, tocando la pluma ligeramente contra la página, antes de escribir su línea final. Siempre habrá más rompecabezas para resolver. Una sonrisa conocida jugó en sus labios mientras cerraba el diario. El caso de la jungla había terminado. El culpable había sido expuesto. La verdad pospuso. Y sin embargo ella sabía, en algún lugar, en el salón de un hogar desprevenido, o escondido en los chismes susurrados de una ciudad costera, otro misterio ya estaba comenzando a tomar forma, porque el mundo estaba lleno de secretos, las capas esperando ser despegadas, susurros esperando ser escuchados. La señorita Marple recogió su taza de té, tomó un sorbo reflexivo y dejó que la suave brisa se llevara el último de los susurros de la jungla.